¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos inmediatamente a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe. La Corte Suprema de Brasil o el Supremo Tribunal Federal debate si da luz verde a Jair Bolsonaro para privatizar empresas estatales sin pedirle permiso al Congreso. ¿Quién lleva las de perder en esta iniciativa? Opine. Hay una etiqueta que está posicionada, STF não entregue às estatais. Tras largas horas de debate, el Pleno del Congreso peruano reanudó esta mañana el análisis sobre la cuestión de confianza solicitada por el gobierno de Martín Vizcarra. El pedido había quedado en suspenso la noche del martes. Le ampliamos entonces en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, el Pleno Parlamentario se compromete a debatir y aprobar la reforma política contenida en un paquete de 6 proyectos presentados por el Ejecutivo durante esta legislatura. Sin embargo, el gobierno ya había solicitado a legisladores la aprobación de la cuestión de confianza antes del final del ciclo parlamentario sin modificar la esencia del contenido. Este veredicto supone la activación de la lucha anticorrupción que mantiene empañado al Estado peruano. Luego de la aprobación de los diputados del APRA, ofrecieron una rueda de prensa. Vamos a escuchar. Se tiene que respetar. Nadie podrá decir de una votación que es el resultado de un debate democrático en el Congreso de la República, nadie podrá decir de que esa votación no vale, de que esa votación no cuenta, porque la votación es libre y el artículo 93 de la Constitución establece que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, debe quedar absolutamente claro para el gobierno que lo que ha ocurrido el día de hoy es que el Congreso de la República está votando por un mecanismo de estabilidad del sistema. Pero eso no significa que la Constitución quede derogada y sujeta a una interpretación que el gobierno quiera hacer del voto que ha tenido en estos momentos el Congreso de la República. En este mismo contexto, el diputado Richard Arce expresó lo siguiente. Hacer una verdadera reforma política. Ya lo manifestamos en cada una de las intervenciones que han tenido los congresistas sobre la intencionalidad que estuvo detrás de la mayoría fujimorista que controla el Congreso de la República. En realidad, ellos no quieren una reforma política. Han sido muy críticos con el gobierno, han sido muy críticos con la reforma, pero la votación ha sido justamente para proteger una curul, de espaldas a la realidad del país. Hagamos un resumen de los hechos ocurridos previo a la aprobación de esta cuestión de confianza. La cuestión de confianza es planteada por el Ejecutivo y respaldada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien la presentó ante el Congreso como una iniciativa para realizar una serie de reformas constitucionales que tiene como principio la lucha contra la corrupción. En medio de la polémica, el Congreso inició el debate ayer, se extendió hasta hoy miércoles debido a la larga lista de oradores. Luego de culminar la jornada de intervenciones, se procedió a la votación tal como se esperaba. Los congresistas de Nuevo Perú, Frente Amplio y el APRA marcaron rojo. En tanto, los legisladores de Peruanos por el Cambio, Bancada Liberal, Cambio 21 y Alianza para el Progreso optaron por el verde. Al igual que Fuerza Popular, los parlamentarios de Acción Popular tampoco votaron en bloque. Jaime Herrera nos tiene la ampliación. Saludos, Jaime. Has acompañado minuto a minuto este proceso que pudiéramos resumir. Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, algo que ha sorprendido y sobre todo, ya lo decía el congresista Richard Arce en el sonido que ustedes presentaron hace unos instantes, los más críticos del gobierno del presidente Vizcarra, los que acusaban de que se trataba de un intento de reforma que quería imponerse al caballazo, son los que le han otorgado el voto de confianza al presidente Martín Vizcarra. La mayor parte de fujimoristas hicieron que la balanza se inclinara a favor de esta reforma política que tendrían que cumplirla hasta finales de julio, cuando acabe esta legislatura. Sin embargo, pese a ello, ya se han comenzado a adelantar cuestiones como que se está aprobando efectivamente una cuestión de confianza que dice que hay intereses en modificar la Constitución, en cambiar estas reglas del sistema político, pero que no hay tiempos y tampoco no se puede imponer la forma de cómo aprobar estos cambios, estas resoluciones. Obviamente, ello genera un nuevo entrampamiento en este sistema, en esta forma de buscar los cambios políticos que acaben con la corrupción.
En ese sentido, lo que la mayor parte ha dicho es que se trata solamente de un voto para defender la curul, para que no se disuelva el Congreso y para que se mantenga la inmunidad parlamentaria de muchos congresistas que actualmente incluso se encuentran investigados y procesados por distintos delitos, desde narcotráfico hasta violación o inclusive falsedad genérica, Rey. Eso es lo que por el momento podemos concluir. Nosotros estamos preparando un informe más amplio para resumir todo lo que significó esta jornada del voto de confianza en el Congreso, Rey. Esperamos el material. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Bueno, la aprobación de la cuestión de confianza en Perú encendió las reacciones en Twitter. Le invito a repasar algunas. Vamos a ver la primera. ¿La tenemos en pantalla? Aquí la tenemos. El Congreso debe tener en cuenta que con 77 votos de aprobación, nadie tiene confianza en ellos. Lo que urge es la reforma para no tenerlo más. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Otro tuit, este de Luis, dice cuestión de confianza trucha, además de vaciar el contenido del lenguaje. Tanto en 15 horas el fujiaprismo se ha convertido en el estandarte de democracia. Suficiente farsa para alinear a los defensores del status quo, conservadores y liberales. Otro más, el de Brandon, dice, primer ministro, dígame, ¿no les acaban de hacer una gran jugada al no haber plazos para las reformas? Eso significaría que pueden alargarlo todo lo que se les dé la gana o total, ya no tocar el tema hasta el próximo año, cuando ya no puedan hacer cuestión de confianza, se pregunta este usuario. Pero vamos a ver cuáles son los puntos que presentó el gobierno de Martín Vizcarra ante el Congreso peruano. En su primer término propuso establecer cambios en la inmunidad parlamentaria. En segundo aspecto, precisa que las personas condenadas no podrán ser candidatos. El tercero, proponía establecer que cualquier ciudadano participara en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas. Cuarto enunciado, propone eliminar el voto preferencial y se garantizaría la participación política de las mujeres con paridad y alternancia. Y por último, se busca establecer la fiscalización al financiamiento de campañas electorales. Oportuno recordar que al menos 4 expresidentes peruanos se han visto implicados en casos de corrupción. El dictador Alberto Fujimori, quien fue presidente del 90 al 2001, es uno de los primeros implicados. Fue destituido luego de que se declarara su incapacidad moral. Fujimori estuvo implicado junto a Vladimiro Montesinos en el soborno a congresistas para influir en las elecciones presidenciales. Alejandro Toledo fue el primer presidente del Perú después del fujimorismo, gobernó del 2001 al 6. Toledo fue acusado por el expresidente de la constructora Odebrecht de haber recibido dinero. Se convirtió en el primer exmandatario latinoamericano en ser imputado formalmente por esta clase de sobornos. Alan García, quien se suicidó recién, fue presidente entre el 85 y el 90. Triunfó en las elecciones de 2006 y era objeto de una investigación judicial señalado de utilizar la Fundación Rayitos de Sol como fachada para canalizar dinero obtenido ilegalmente. Además, era investigado por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Ollanta Humala ofició como presidente entre el 11 y el 16. Fue acusado por Marcelo Odebrecht de haber recibido sobornos por parte de la constructora que este presidía. Y Pedro Pablo Kuczynski alcanzó la jefatura de Estado en 2016 tras una reñida elección que lo enfrentó a Keiko Fujimori. Es acusado de haber recibido dinero de Odebrecht también a través de la firma Westfield Capital, empresa que se dedica a la asesoría de banca de inversión, que era de su propiedad, dicho sea de paso. Repasamos la pregunta del día. La Corte Suprema de Brasil debate si da luz verde a Jair Bolsonaro para privatizar empresas estatales sin pedirle permiso al Congreso. ¿Quién lleva las de perder en esta iniciativa? Opine. Nuestra imagen del día nos da una vuelta por el mundo. Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, institucionalizado en 1974 por Naciones Unidas con el objetivo de concienciar sobre los problemas medioambientales. Este año es el turno de China de enviar el mensaje. Le presentamos 9 fotos que mejor expresan la realidad del mundo de hoy. Con ellas, a la pausa.
El presidente de China, Xi Jinping, se encuentra de visita oficial en Rusia. Este miércoles sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Vladimirovich Putin y discutieron varios temas bilaterales, entre ellos la desnuclearización de la península coreana, la situación siria, el tema de Irán, además del constante injerencismo de Estados Unidos en asuntos de Venezuela. Veamos más en nuestro segundo tema del día. Nuestras relaciones bilaterales no han alcanzado el máximo y pueden llegar a ser incluso mejores. Estamos listos para trabajar junto con Rusia para aumentar continuamente el efecto de la cooperación de alto nivel de nuestros países, para que nuestra cooperación pueda dar a nuestros dos pueblos un mayor sentido de logro y para que podamos promover la agenda ruso-china en los asuntos internacionales. Así se expresaba el presidente Xi Jinping, quien ratificó la cooperación estratégica de su gobierno con el de Rusia. En torno a la situación internacional, los mandatarios se expresaron. Rusia y China están trabajando en la resolución pacífica de la crisis siria y apoyan la normalización de la situación en Venezuela. Rusia y China, como los grandes estados del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con la comunidad mundial, asumirán la responsabilidad y protegerán firmemente el sistema político mundial basado en el derecho internacional y apoyo por la ONU. Inspirarán el progreso en zonas de crisis, proteger el sistema multilateral de comercio mundial y generar un vector positivo en una situación internacional muy complicada. Nos amplía la información Hansel Oro desde Moscú. Saludos, Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante esta jornada, el presidente de China, Xi Jinping, quien se encuentra en esta nación eurasiática en visita oficial, firmó con el presidente ruso Vladimir Putin un documento que se trata de esta declaración conjunta para potenciar la asociación estratégica entre estos países. Una alianza que sin dudas pone cara a esta ofensiva de carácter financiero que los Estados Unidos ha lanzado contra estas economías. Y en el caso de China, el aumento de los aranceles, y en el caso de Rusia también está lo referente a un aumento de las medidas y las restricciones para poder al menos bloquear, entorpecer las relaciones internacionales de Rusia, sobre todo con los países europeos. En esta jornada primero se inició con un formato reducido entre estas delegaciones, después un formato más ampliado donde participaron los miembros de cada una de estas comisiones intergubernamentales, estas comisiones mixtas. Incluso se señalaba de que en el año pasado se había arribado a una cifra superior de los 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de 108.000 millones de dólares, lo cual es una cifra récord. Incluso se ha señalado de que ya en este año el aumento del volumen de negocios está en un 3,4%. Además, entre los proyectos importantes para este año 2019 está la terminación del gasoducto de la compañía rusa Gazprom, denominado Fuerza de Siberia, que también será uno de los resultados al finalizar este año. Por otra parte, se trata de este lanzamiento que hicieron estos dos presidentes en torno a la celebración para 2020 y 2021 de un año de innovación tecnológica entre Rusia y China, para también un poco ampliar la capacitación de personal y por otra parte presentar las innovaciones por cada uno de estos países. También hay otros acuerdos de manera de carácter comercial, también de carácter militar, son relaciones estratégicas. Incluso también está la discusión en torno a temas internacionales, como es el caso del proceso de la desnuclearización de la península de Corea, en donde Rusia y China han jugado una carta importante a la hora de buscar estas negociaciones, estos contactos directos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. En esta jornada, además, se prevé al menos que esté la finalización de esta jornada, sobre todo con esta gala la gala cultural por el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Ya mañana estará lo relacionado con la participación del presidente chino Xi Jinping en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que también tiene un carácter especial a la hora de ampliar estos lazos estratégicos entre estos países. De hecho, está la celebración de un foro energético con la presencia de un total de 60 especialistas chinos y 50 especialistas de esta nación eurasiática. Hasta acá la información. Adelante.
Muchas gracias, Hansel. Para esta visita del presidente chino está prevista la siguiente agenda de conversaciones en materia internacional sobre la desnuclearización de Corea del Norte y el acuerdo nuclear con Irán. Ambos líderes llaman a las potencias nucleares a ponerle fin al desarrollo de los sistemas antimisiles y reducir la importancia de las armas nucleares en su política de seguridad nacional. La situación política en Venezuela también está en agenda. La normalización de la situación actual en Siria, una evaluación del estado de las relaciones de Rusia y China con países occidentales, entre ellos Estados Unidos. Respecto a temas de industria y comercio, en conversaciones bilaterales podemos hablar que se ejecutan 30 proyectos conjuntos con una inversión total de 22.000 millones de dólares. Ambos jefes de Estado expresaron su intención de desarrollar la práctica de pagos en rublos y yuanes en el comercio bilateral. La inspección de la producción industrial conjunta entre estos países, en concreto de vehículos de la marca china Great Wall, o sea, Gran Muralla, para Rusia. La discusión de un proyecto conjunto para construir un avión de larga distancia y un helicóptero pesado. Están las conversaciones sobre la exploración espacial conjunta, un diálogo sobre el desarrollo de infraestructuras en el marco de la iniciativa La Franja, la Ruta, impulsada por el gobierno chino. Y en este contexto, ambos mandatarios realizaron una visita al zoológico de Moscú para presenciar la ceremonia de apertura de un pabellón destinado a los dos pandas que Xi Jinping le obsequió a Rusia como símbolo de amistad. En agenda igualmente está la asistencia de los jefes de Estado al Teatro Bolshoi para conmemorar el aniversario 70 del establecimiento de relaciones bilaterales, una agenda que finalizará con la participación del presidente del país asiático, como bien decía Hansel, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este miércoles. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con André Vieira, privatizaciones. La Suprema Corte de Brasil retomó hoy el juicio que decidirá si el gobierno necesita o no de la aprobación del Congreso para la privatización de las empresas estatales. Hasta ahora, 2 ministros de la Corte votaron y el resultado es de 1-1. Venezuela. Edson Sánchez, el Consejo de Defensa y Seguridad ante planes de injerencia de intervención de Estados Unidos contra Venezuela. Aquí los detalles, vamos a escuchar. Hola, en Venezuela quedó instalado el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, una instancia que, según el presidente Nicolás Maduro, tendrá la tarea de enfrentar la escalada de agresiones orquestadas desde Estados Unidos hacia esta nación suramericana. La instancia se encargará entonces de consolidar la paz y avanzar en un plan para fortalecer y defender la democracia venezolana. El gobierno venezolano mantiene su denuncia así de que el gobierno de Washington ha pretendido imponer contra Venezuela un esquema extremista para desestabilizar el país y también derrocar el gobierno electo sobre las bases de la democracia. Importante destacar que este órgano es de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en asuntos relacionados con la defensa de Venezuela y la integridad de su espacio geográfico. También oportuno mencionar que está integrado por representantes de los 5 poderes públicos, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente y el Estado Mayor Militar. Gracias a Exxon. Aquí tenemos el tuit de Eduardo Martínez. Se cumplen 10 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, una tragedia. Murieron 49 niños y más de un centenar resultó con heridas de gravedad. Sus madres y padres todavía claman justicia y un castigo para los responsables. Vamos a finalizar en Ecuador. Cristian Salas, Pleno de la Asamblea, prosigue con el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Vamos a escuchar. Prosigue el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Previamente se dio lectura al informe de la comisión y posteriormente, hasta estos momentos, la ex canciller María Fernanda Espinosa se encuentra compareciendo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Se requieren 92 votos para su censura.
En nuestro tema en desarrollo seguimos de cerca la disputa arancelaria entre México y Estados Unidos. Los representantes de ambas naciones, Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, se reúnen este miércoles para discutir la medida anunciada por el presidente Donald Trump de imponer sobreimpuestos a productos mexicanos si la migración centroamericana no se detiene en los próximos días. Desde Washington, D.C., Alina Duarte, adelante, Alina. Así es, en estos momentos la comitiva mexicana que ha venido desde la semana pasada aquí a Washington, D.C. a negociar con la administración de Donald Trump se encuentra reunida dentro de la Casa Blanca. Se esperaba que fuera el secretario de Estado Mike Pompeo quien encabezase esta reunión, sin embargo ha sido el mismo vicepresidente Mike Pence quien se encuentra reunido con el canciller mexicano Marcelo Ebrard y los otros altos funcionarios de Estado que han venido a la capital estadounidense a negociar el tema de los aranceles. Y es que el magnate ha anunciado esta ronda de 5% de aranceles a las importaciones mexicanas que pueden ser graduales y llegar hasta un 25%. Todavía no se sabe si va a haber una rueda de prensa conjunta, sin embargo, ya se anunció que va a haber una conferencia a las 6:30 horas del este, que coincide con la hora de Caracas, en la Embajada de México para dar estos pormenores. Y es que estamos a contrarreloj, recordemos que estos aranceles podrían empezarse a aplicar el próximo 10 de junio. También hay que poner sobre la mesa que ni siquiera los mismos republicanos han estado apoyando en su totalidad esta medida del presidente Donald Trump, razón por la cual la delegación mexicana tiene bastante confianza en que esto no va a ocurrir y que van a poder lograr que el presidente recule en esta medida. Nosotros estaremos al pendiente de las declaraciones que estén por venir en las próximas horas. Por el momento, vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, Alina. Recordamos la pregunta entonces. Vamos a ver respuestas. Le preguntábamos, la Corte Suprema de Brasil debate si da luz verde a Jair Bolsonaro para privatizar empresas estatales sin pedirle permiso al Congreso. ¿Quién lleva las de perder en esta iniciativa? Opine con la etiqueta STF não entregue às estatais. Vamos a ver una de las respuestas, la de Fara. Dice, si la Corte Suprema, Tribunal Supremo para el resto de los mortales, aprueba esta medida, liquidará la democracia en Brasil. Otra más. La de Yaotl dice, es el regreso a la dictadura que terminó hace décadas. Privatizar es despojar al pueblo. También sucedió en la Argentina cuando privatizaron los ahorros de la clase trabajadora y en México con la empresa petrolera Pemex endeudada en beneficio de privados. Otra respuesta, esta de Ángel, dice, perderá el pueblo, los pobres, los desposeídos que siempre han quedado abandonados a su suerte por el capitalismo neoliberal que los desprecia. Solo beneficiará a los ricos y hará más pobres a los que no tienen nada. Claro, la iniciativa es de Bolsonaro. ¿Qué más se puede esperar? Dice este usuario. Miguel Bolaño, lleva las de perder el pueblo brasileño y la institucionalidad del país porque se debilita la democracia y se fortalece la tiranía, la dictadura y la anarquía que Bolsonaro pretende implantar en Brasil, desconociendo el poder legislativo, pilar importante en una democracia. También tenemos esta respuesta de Ángel Sterling, el pueblo, el gobierno aplica cual lacayos las órdenes del gobierno de Trump y sus lobbies. Por último, tenemos esta de Víctor Ohana. El pueblo más pobre en Brasil, más dependiente del Estado, es quien más sufre con las ventas de las estatales. Este debate debe pasar por el Congreso y el pueblo tiene el derecho de participar en estas decisiones tan importantes para todos. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a despedir con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. A pesar de que la Comisión de la Verdad de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos señalan al coronel Domingo Monterrosa como responsable directo de la masacre de Mozote durante la Guerra Civil de El Salvador, el presidente Nayib Bukele ordenó a las Fuerzas Armadas retirar el nombre de ese militar de uno de los cuarteles del país. Con ese material despedimos. Muchas gracias.